En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada la diputada del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue hace 7 meses la que justamente presentó una iniciativa prácticamente idéntica a la que ayer se anunció. Diputada, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Al contrario, diputada, pues en primera instancia, no sé si podamos hablar una iniciativa que ayer se presentó muy similar o es la misma iniciativa, diputada. Así es, hace aproximadamente 9 meses se presentó la primera iniciativa. La presenté junto con el director Dolin y la diputada Paula Soto para castigar a la gente que difunda fotos sin consentimiento, los famosos packs. Uh-huh. Y posteriormente, en febrero de este mismo año, presenté junto con la organización El Frente por la Sororidad otra iniciativa como para complementar. Esta es que se considere la violencia digital en la ley de acceso. Uh-huh. Y a partir de febrero han estado en comisiones, a Procuración de Justicia y a Igualdad de Género. Ambas comisiones pertenecen al grupo parlamentario de Morena. Se han realizado distintas entrevistas, foros al respecto de este tema. Y el día de ayer, como bien mencionas, se presentó una nueva iniciativa exactamente en el mismo sentido, que es penalizar los famosos packs y la violencia digital. Diputada, aquí la pregunta que uno tiene es, la iniciativa que ayer se presentó es distinta a la que ya ha ido dictaminando en comisiones a lo largo de estos meses, viene en otro sentido, aporta algo nuevo, es decir, ¿cuál fue al final de cuentas el objetivo de presentar algo que ya se está dictaminando desde hace meses en el Congreso? Así es, pues la verdad es que va en el mismo sentido. Plantea exactamente lo mismo y de hecho la presentaron junto con la misma organización, con Olimpia Melo, y es del Frente por la Sororidad. Uh-huh. Me parece que el tema lo trae la jefa de gobierno en el plan de acciones contra la violencia de género y es algo muy bueno. Yo creo que este tema de la violencia contra las mujeres no debe tener colores partidistas ni intereses políticos. Más bien, sí me gustaría que las diputadas y los diputados trabajáramos más rápido y más cuando se trata de un tema que es violencia de género. Claro. Las mujeres hoy más nunca necesitamos tener leyes que nos protejan. Y después de 7 meses replantear una nueva iniciativa, no sé si nos vaya a retrasar el trabajo que habíamos avanzado o sigamos pues con el mismo tema que ya se distribuyó hace unos días. En este sentido, la iniciativa que usted presentó, diputada, y que ya ha sido dictaminada, ¿en qué porcentaje de avance se encuentra y estaría lista para cuándo, para subirse al Pleno a su votación? Ya se distribuyó el dictamen. Tengo entendido que las comisiones se reúnen el próximo miércoles 18 para que se vote en comisión. Probablemente esté el Pleno el día 19 o el siguiente martes, que es 24 o algo así. 20 algo. Entonces, sí. Esto obviamente, si esta nueva iniciativa que se presentó no interfiere con lo que ya se ha venido haciendo y entonces se atrasa otra vez todo. Espero que no sea así. Yo creo que este tema sí fue presentado desde febrero y aparte fueron 2 iniciativas de parte nuestra y había 5 más diferentes, pero en el mismo sentido, ¿no? Analizar la violencia en redes sociales. Uh-huh. Y si ya te contábamos con 7 iniciativas, pues sería mucho más prudente que se dictaminaran esas iniciativas y que esto ya hubiera sido ley hace pues muchos meses. Claro. No sé si esta iniciativa vaya a retrasar el trabajo, espero que no, y que siga adelante con el dictamen que ya está listo. Uh-huh. Para el día 18 y que avancemos en este tema para la tranquilidad y la seguridad de las mujeres que vivimos en esta ciudad. Correcto. Las penalidades, ¿nos podría hablar más sobre el dictamen que ya está distribuido? ¿Qué penalidades se están considerando para las personas que incurran en pues este tipo de delitos de carácter sexual, cibersexual, si me permite la palabra? Se están estableciendo de 3 a 6 años de prisión para quien distribuya contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de penalidad superior si se trata de alguna persona cercana a la persona, es decir, su pareja, su cónyuge, su novio? No, es la misma.
Correcto. Pues entonces estaremos pendientes, diputada, sobre, pues a ver si el 19 o será en la sesión del 24, 20 algo, que se pueda ya subir al pleno, poderse aprobar y ojalá que no se retrase más esta iniciativa porque al final de cuentas la Ciudad de México siempre ha sido pues una de las ciudades punta de lanza en muchos temas a nivel de leyes y bueno, pues ahora nos ganaron varios estados de la República en esta materia. Así es, muchos estados ya están tipificado este delito y urge que en la Nación de México las mujeres estemos en lograr y que no importen los intereses políticos, los colores partidistas, que trabajemos todos desde nuestras trincheras, legisladores, gobierno, sociedad civil, organizaciones, todos juntos cuando se trata del bienestar y la tranquilidad y la seguridad de las mujeres. Debemos trabajar todos desde nuestras trincheras para lograr que las cosas sucedan. Claro. Diputada, pues le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y bueno, pues estaremos pendientes y ojalá podamos, cuando se apruebe, porque estoy seguro que así será, podamos volver a conversar y bueno, pues a platicar ya sobre esta nueva ley que estará vigente en la Ciudad de México. Me encantaría, muchísimas gracias. Al contrario, diputada, buen día. La diputada Alessandra Rojo de la Vega, diputada del Partido Verde.